Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles día 22 de abril. Sí, 22. Estaba ahí con la duda al pronunciar la fecha. A veces uno se enrola, sobre todo en estas situaciones de confinamiento, metido siempre dentro de casa y casi tiene uno que pensar, pero ¿qué día estoy viviendo? ¿O en qué día estoy? No sé si es martes, si es miércoles, si es... A veces nos pasan esas cosas, ¿no? Pero bueno, forma parte del vivir, ¿no? No hay que alarmarse por ello. No creo estar perdiendo facultades mentales aún todavía, ¿eh? Bueno, es bueno comenzar así con optimismo, un nuevo día, que es un nuevo regalo de Dios y también una oportunidad pues para hacer el bien, para hacer el bien. El mal no, el bien, ¿eh? En el amplio sentido de la palabra. En casa, con una llamada, con un gesto, cuidando las cosas, viviendo con responsabilidad el tiempo, no malgastando inútilmente pues el agua, la comida, las cosas, ¿eh? Tenemos muchas cosas que podemos ofrecer, que podemos hacer, que podemos cuidar, ¿no? Cuidarnos unos a los otros también, ¿eh? Pues esa persona que a lo mejor tengo distante, que hace mucho que no hablo, que hace mucho que no coincido, pues ¿por qué no llamar? ¿Por qué no decir? Todas esas cosas. Así que ánimo y siempre adelante. Evangelio, pues seguimos el Evangelio que traemos ya desde hace unos días, la conversación con Nicodemo. Es Juan 3, 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo. Qué frase tan magnífica, tan estupenda, tan verdad, ¿no? Porque la pasión y muerte del Señor y su resurrección se juega, podemos decir así de una forma coloquial, en esta expresión, ¿no? Tanto amó Dios al mundo, este Dios que no viene a condenar, sino que viene a salvar, que viene continuamente a tirar cables para nuestra salvación. Todo viene de esta iniciativa divina. Nuestro Dios es un Dios que ama, es un Dios Padre, Dios es amor. Medito sobre el adverbio, ¿no? Dios ha amado tanto, de tal manera ha amado, tan fuertemente amó. Dios me quiere, me ama desde toda la eternidad. Pensó en mí, me eligió para la vida, me trajo, me ha dado estas oportunidades, me ha dado este quehacer. Tanto me ama Dios. El mundo, sin embargo, se comprende un poco que Dios ame el mundo. Después de todo es su obra, es su creación, podemos decir la obra de sus manos, claro, que le dio a su único Hijo. Juan no cesa de contemplar ese don, ¿no? Jesús es el don de Dios, el regalo maravilloso que el Padre Dios nos ha dado, lo más precioso que tenía. Jesús es la maravilla de Dios. Se tiende a veces a pensar que el amor de Dios se ha manifestado solamente en el Calvario, pero la venida del Hijo a este mundo es ya una manifestación de este amor. Sus curaciones, sus milagros, su compasión, sus gestos, su presencia, su donación, todo es amor de Dios. Todo el que crea en Él no perecerá, sino que tendrá la vida eterna. Dios es el viviente por excelencia, la vida en el mayor bien que el hombre puede poseer. Pues bien, Dios ha comunicado su vida, la vida para siempre. Las imágenes son abundantes, ¿no? El árbol de vida, el camino de la vida, la fuente de la vida, el libro de la vida, el pan de vida. Vincularse a Dios, conformarse a su voluntad, es vivir. Desobedecer a la voluntad divina es perecer, es morir. El que cree no perecerá, no morirá para siempre. Pues Dios ha enviado su Hijo al mundo. Esta fórmula
será repetida más de 50 veces en el Evangelio de San Juan, ¿no? Dios ha enviado a su Hijo al mundo. Es el Padre quien ha tenido esta idea, quien ha tenido la iniciativa, ¿no? Quien ha enviado a su Hijo. Y no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nos encontramos siempre con el único y mismo pensamiento. Tanto ha amado Dios. El único deseo de Dios, el único anhelo, la gran empresa de Dios es la de salvar, ¿no? Basta con evocar nuestras propias experiencias, nuestros propios amores, para experimentar cuán natural es esto. Cuando se ama, se quiere el bien para aquellos a quienes se ama. Dios quiere que yo sea salvado. Gracias, Señor. Dios quiere que un tal que conozco, mi hijo, mi amigo, mi colega, mi marido, mi esposa, sea salvado. Pues gracias, Señor. El que cree en Él no es juzgado. El que no quiere creer ya está condenado por sí mismo. Volvemos a encontrar la opción radical, por o contra Jesús. Creer o no creer en Jesús. Hay pues una responsabilidad del hombre. Qué misterio, ¿no? Dios quiere salvar, pero algunos rehúsan esta salvación y se condenan a sí mismos. No es que Dios les condene, Dios no condena. Es el propio hombre con el rechazo desde su libertad al don, al regalo de Dios, el que se condena a sí mismo. Cuando vino la luz al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal aborrece la luz, pero el que obra según la verdad viene a la luz. Hacer el bien, hacer el mal, suele ser de esta manera práctica que se hace la división. Cualquiera que hace el bien, aun si no conoce a Jesucristo, está ya en una cierta comunión con Dios. Señor, tú nos ofreces un estilo de vida nuevo. Tú nos das pistas para vivir una vida plena. Tú nos impulsas a abrir caminos diferentes. Tú cambias los valores de nuestra historia. Contigo estamos salvados. Si abrazamos tu manera de vivir, justa, fraterna, preocupada por los demás, libre, constructora de fraternidad universal. Aunque el mundo rechace tu mensaje, nosotros, tu gente, los hermanos, los cristianos, hemos de proponer maneras alternativas que generen justicia, igualdad, vida auténtica para todos los seres de la tierra. Contamos con tu impulso, Señor, y tú cuentas con nuestra fidelidad. Pues lee las noticias o acoge las noticias con ojos de hermano y óralo después. Comenta con los tuyos formas de vida alternativa y compromisos concretos que urge vivir. Comparte, recicla, sé austero, sosiega, perdona. Intenta hacer vida el Evangelio. Hoy la Iglesia celebra, entre otros, la memoria de San Lucio, Papa. Es el Papa número 22. En Roma, en la Vía Appia, en el cementerio de San Calixto, sepultura de San Lucio, Papa, sucesor de Cornelio, que sufrió el exilio por la fe en Cristo y fue, en tiempos angustiosos, eximio confesor de la fe, actuando con moderación y prudencia. Etimológicamente, Lucio significa nacido de la luz y tiene un origen latino, ¿no? Lucis. Fue pontífice del 253 al 54, muy poquito, ¿no? Murió en Roma el 5 de marzo del 254, después de la muerte del Papa Cornelio, quien murió en el exilio en el verano del 53.
Lucio fue elegido para tomar su lugar y fue consagrado obispo de Roma. Nada se sabe de la vida temprana de este papa antes de su elevación. De acuerdo con el libro Liber Pontificalis, era romano de nacimiento y su padre se llamaba Porfirio. No se sabe de dónde el autor obtuvo esta información. Todavía continuaba la persecución de la Iglesia bajo el emperador Gallo, durante la cual Cornelio había sido desterrado. Lucio también fue enviado al exilio, pronto, después de su consagración. Pero en un corto tiempo, presuntamente cuando Valeriano fue designado emperador, a él le fue permitido regresar a su rebaño. El catálogo feliciano, cuya información se encuentra en el Liber Pontificalis, nos informa del exilio y del milagroso retorno de Lucio. San Cipriano, quien escribió una carta de felicitaciones a Lucio en su elevación a la Santa Sede y sobre su exilio, envió una segunda carta de felicitaciones para él y sus acompañantes en el exilio, como también a toda la Iglesia romana. La carta comienza diciendo: querido hermano, hace muy poco tiempo te ofrecimos nuestras felicitaciones, y un largo etcétera, ¿no? En referencia a la confesión y a la restauración de los caídos, Lucio se adhirió a los principios de San Cornelio y San Cipriano, de acuerdo con el testimonio del último contenido en la carta al Papa Esteban I. Lucio, así como Cornelio, habían expuesto su opinión por escrito. Para ellos, llenos del Espíritu Santo de Dios y confirmado en glorioso martirio, juzgaron que el perdón debe ser otorgado a todos y dieron a entender en sus cartas que cuando éstos hayan realizado la penitencia, no se les debe negar el gozo de la comunión y de la reconciliación. Lucio murió a principios de marzo del 254. Algunos dan las fechas del 4 o del 5 de marzo. Pues damos gracias al Señor por la vida, la obra y el testimonio de San Lucio I, San Lucio Papa. Felicidades a todos los que lleven este nombre. Os deseo un muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos orando por todos los enfermos del coronavirus, por todos los que mueren, por todos los que trabajan al servicio de los demás, desde médicos, enfermeros, policías, guardias civiles, en fin, todos. Los ofrecemos a Dios y oramos los unos por los otros para vivir pues con fortaleza y hasta con alegría este confinamiento. Al final vendrá la luz, al final veremos con esperanza de nuevo la vida. Así que mucho ánimo y adelante. Os quiero.